Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Ya lo sabe, le ofrecemos el mejor terror hecho en casa. Cerramos el año y comenzamos este momento espeluznante. De mis recientes andanzas por esa visita cuasi relámpago que hice por ese maravilloso pueblo mágico, patrimonio de la humanidad, que es San Miguel de Allende. Se puede andar por las calles en la noche y la madrugada, refiriéndome a lo que es el centro histórico. Y uno recorre aquello y poco a poco se pierde en la lejanía el murmullo de los bares, los antros, restaurantes y cafés, sorpresas y momentos agradables que transcurren detrás de aquellas paredes de adobe encaladas, remozadas con los colores propios que se le permite a una ciudad histórica como esta, con los tonos ocres, café, beige, salmón, etc. Y justo en paralelo a una cuadra, atrás de la calle de la parroquia, caminamos buscando un cafecito, delicioso cafecito con lavanda y otras producciones exóticas que la gastronomía local propone a los paseantes. Y debo decirles que en la calle Cuadrante, misma de la cual yo hago referencia en este relato, voy contando los números pares de un lado, los nones del otro. Y en una parte de la calle, justo casi en la esquina, se pasa del 18, quiero decir, del 16 al 20. ¿Qué pasó con el 18 de la calle Cuadrante? Y preguntando a los vecinos y otras personas que ya de larga data conocen las historias y leyendas de San Miguel de Allende, resulta que hubo una casa con el número 18. Que esa casa era prácticamente de época preindependentista, a finales de los 1700, que una familia de apellido Castiblanque la habitó, y que en los precursores de dicho apellido habitó un consejero de la Santa Inquisición, esa de triste memoria para muchos en todo Iberoamérica. Usted puede imaginarse el contexto de antes de la Guerra de Independencia, cuando San Miguel el Grande era la sede del general Ignacio Allende, cuando ya ahí llegaba desde Dolores el cura Hidalgo y se dirigían a veces a Querétaro a reunirse con el corregidor, a conspirar para quitarle el poder a aquellos franceses que se hacían pasar por españoles vendidos, para darle el poder al hermano de Napoleón. Y las interpretaciones propias del momento, que quizás ya muy filtradas o descafeinadas, han pasado a nosotros cuando hablamos de la Guerra de Independencia. Pero San Miguel el Grande ya era una ciudad de relativa importancia, donde la Inquisición también tenía sus fueros y privilegios. Hacía las veces de una suerte de policía no solamente moral, sino policía, diríamos, legal. Y donde también las denuncias anónimas podían ser motivo de abuso, de condenar a alguien, aunque casi todo mundo, fuera culpable o no, se confesaba como culpable y prefería portar el San Benito o pagar la penitencia a
ser torturado, porque en la tortura uno dice hasta lo que no. Y hete aquí que Homero, el inquisidor, recibió una denuncia anónima para acusar a don Andrés. Y se siguieron los procesos. Pero don Andrés tenía amistades peligrosas y decididas a hacer todo lo que fuera. Al final, pasaba lo que usualmente ocurría con aquellos acusados de manera anónima. Lo mejor era confesarse culpable. Y hacía de lágrimas corazón aquel don Andrés. Pero inmediatamente entre sus amigos y conocidos, algunos formaban parte del reciente y naciente ejército virreinal, prometían tomar venganza de aquel inquisidor, de Homero y del acusador anónimo, porque para ellos había habido un contubernio para quitarle su fortuna si es que se declaraba inocente Andrés. Y hete aquí que en la propia procesión cercana a la Semana Santa, donde iban aquellos sanbenitos y aquellos acusados culpables que durante años y años tendrían que hacer penitencia de manera pública y mostrar señales de arrepentimiento, desde la casa del inquisidor por la calle de Cuadrante y en dirección a la parroquia de San Miguel, iban subiendo en procesión no tan silenciosa aquellos penitentes autoinculpados y también don Andrés, provocando la vergüenza, quizás para algunos porque otros sabían de su poder, y él, pagando ese precio social, continuaría con su influencia. Pues eso fue lo que ocurrió. Pasaron los días y Homero el inquisidor creyó que había cumplido con su deber, alguna multa de limosna económica, cuando llegó, 2 semanas después de aquella procesión, una noche peligrosa, donde le tocaron la puerta. Y la puerta abrió lento. Inmediatamente sujetan a don Miguel. Lo amarran fuertemente. Lo golpean. Queda inconsciente. Él no sabrá más. Pero aquellos, supondríamos, secuaces de don Andrés, aquel acusado, inocente o no, no lo sabemos, empiezan a hacer una cuestión un tanto extraña. Conocedores de que la mayoría de las casas de aquella calle de Cuadrante tenían a veces espacio entre casa y casa, entre pared y pared, que permitía un tanto, pues, el control térmico, el acolchonamiento para frío y para calor, empezaron a derrumbar una parte de la pared. Caminaron, destruyeron, quitaron ladrillos de adobe, amarraron al inquisidor, completamente dormido como estaba, inconsciente y golpeado. Lo pusieron en ese hueco sin posibilidad de escapar. Y después, destruyendo solo lo suficiente, reconstruyeron la pared. Pusieron los adobes, la argamasa del momento. Dejaron secar solamente el tiempo suficiente. Entre escarceos, aquel hombre aparentaba despertarse. Aquel hueco entre 2 paredes tenía el aire suficiente para que el hombre no muriera de asfixia de forma inmediata, pero sí con el paso de las horas. Y aquellos secuaces de don Andrés solamente escuchaban ahora sí a través de aquella pared que recientemente se destruyó y reconstruyó y ahora se secaba,
y se enjarraba. Y pintaron toda la pared para que no hubiera sospechas. Salieron de la casa, la cerraron. Se escuchaba como un suspiro, el llanto de Homero el Inquisidor. Se fueron caminando, ya en la madrugada aquellos secuaces. Los vecinos ni cuenta. Y parece ser que aquel auxiliar consejero de la Inquisición murió, ahora sí, emparedado. La casa quedó deshabitada. Aquel consejero del inquisidor residía de manera temporal en San Miguel y su familia se acercó, llegó, no encontraron las llaves, acudieron a un cerrajero de aquella época, vieron todo en su sitio, una pared recién pintada y nada más. Supusieron que en algún camino hubiera fallecido don Homero. Le hicieron los rezos por los desaparecidos de aquella época y nada más. El rumor se corrió, pero una sonrisa malévola de satisfacción se observaba en el rostro de don Andrés, aquel potentado, que año con año pagaba con su San Benito, sus limosnas y sus rezos en público aquella acusación inquisitorial, no sé si falsa o verdadera. Pero en medio del ruido del zafarrancho, de la algarabía que nos trajo la guerra de independencia y después la guerra de reforma y la vida propia del pueblo de la villa de San Miguel, pues aquella casa quedó en cierto sentido intestada. Y se hacían los arreglos si alguien la compraba y la vendía. Empezó a comentarse entre los vecinos que ahí en cuadrante 18 había una persona que solamente observaba desde la ventana, con un dejo de tristeza y unas lágrimas en sus ojos, un fantasma. Pero nadie hacía mucho caso, y la casa permanecía abandonada a pesar de su ubicación privilegiada. Hasta que hace algunos años, unas décadas, un joven empresario llegó y adquirió la casa. Empezaba el auge de San Miguel como pueblo turístico, de gente proveniente de Guanajuato, de León, de San Luis Potosí, de Querétaro y, por qué no decirlo, de la Ciudad de México y su área metropolitana. Y se empieza a cuidar la ciudad, conservando el estilo colonial, o mejor dicho, virreinal o decimonómico de las principales cuadras. Se ordena todo, se pone como candidata a Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y más o menos antes de que se eliminara la famosa San Miguelada, aquellos que recuerdan cuando soltaban a los toros ahí en la plaza, pues este empresario, Isidro, dijo: aquí puedo poner un buen café. Buscó quién era el dueño, el cual no tenía pues muy ocupada la casa. Dijo: cuadrante 18, vamos a comprarla. Y llegaba, sentía un atractivo por aquella casa, como si hubiera una riqueza interior. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Realmente no vivía ahí, pero tenía lo suficiente para dormir algunas noches y empezar a diseñar pues aquel café que se iba a construir. Y con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir ciertos sucesos que comenzaron a inquietarlo. Ruidos a medianoche, pasos en las habitaciones, objetos que se perdían sin ninguna explicación. Incluso una noche que se quedó a dormir ahí en su casa de cuadrante 18, una extraña música y un tumulto de voces pareció despertarlo de repente. ¿Pero de dónde? Caminó para atrás y para adelante y el ruido provenía de la sala. Dejó su cama, caminó
y en la sala apareció ante sus ojos un grupo de personajes como si estuvieran realizando una suerte de sainete o pantomima del siglo XIX o de la época virreinal, los cuales murmuraban sin parar. ¿Era una visión o era una pesadilla? Pero las voces lo habían despertado y poco a poco se perdían y se escuchaban lejanas. Aturdido ante esa multitud que desaparecía, sintió el peso de una mirada. Y en una pared le pareció ver un pequeño orificio, donde distinguía una neblina que salía. De entre la neblina un hombre con un traje oscuro que le quitaba los ojos de encima, pero se los volvía a poner. Aquellos ojos brillaban como llamas, y en ese color naranja, como una especie de rayo láser, instrumental y analógico, valga la expresión, sentía que le quemaba el corazón. Y él dijo: entonces la leyenda es cierta. Aquí seguramente está el inquisidor. Caminó rápidamente, se escondió en la habitación. Era creyente. Isidro comenzó a rezar y terminó hasta que amaneciera. Cuando volvió a abrir la puerta de su cuarto ya no escuchaba nada. Al día siguiente comenzó a buscar albañiles. Se los llevó a la casa y les dijo: destruyan aquella pared. Y aquellos le dijeron: ¿pero de veras usted tiene permiso? Sí, la gente se fija nomás en lo de afuera. Adentro no se van a dar cuenta. No fuera que le cayera el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? Pero dicho y hecho, pues empezaron los albañiles a escarbar en aquella pared. Y sí, encontraron un espacio entre esa pared de adobe y la pared de la casa vecina. Pero en el espacio del medio no encontró nada. No encontró osamentas, huesos. Curiosamente sí encontró unos lentejuelas, de esas de aquella época, de esas gafas que ni siquiera tenían ganchos para sostenerse con las orejas, sino que con los mismos dedos de la mano uno tenía que detenerlas. También encontró, aparentemente, un trapo, como para envolverle la boca a alguien y que no hablara. Sin embargo, él sabía muy bien lo que había visto la noche anterior, o lo que había alucinado. Y salió a caminar, y siempre sentía, desde las ventanas de la casa que él acababa de comprar, una suerte de mirada penetrante, atormentada. Y él decía: es la mirada del inquisidor. Así es que Isidro dijo: patitas para cuando las quiero. Habló con el vecino de al lado y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero vender la casa. Siempre no. El vecino también sabía de la maldición. Le compró la casa. Vaya usted a saber los arreglos que hicieron, porque ya no aparece cuadrante 18, se brinca del 16 al 20. Pero ahí está la leyenda. Incluso como para aumentar el tono tétrico del relato, si usted busca cuadrante 18 le aparece en Google, pero no hay ni una puerta. Simplemente una casa bastante extensa, un edificio bastante alargado. Y la gente no dice nada, sube y baja. De hecho, contra esquina hay un cafecito al aire libre bastante agradable. Y algunos trasnochadores van de bajada o de subida, ya sea que se dirigen a los antros. Ya saben que ahora en la actualidad a los antros hay que llegar casi a la medianoche. Y solamente sienten la incomodidad temporal, como de alguien que le estuviera poniendo los ojos en la espalda. Y no dicen nada más. Nosotros deberíamos de decirles a aquellos jóvenes: no se preocupen. Seguramente es la mirada del inquisidor, que terminó de manera trágica y de cuya existencia han querido borrar hasta el número de la casa. Pero la gente lo sabe, lo conoce quienes viven por largo tiempo ahí en San Miguel de Allende. Y saben que no hace nada,
solamente deja sentir su presencia con ese toque ocular. Crónicas de Espanto, aquí estamos para servirles. Gracias por acompañarnos en estos 4 años. Ahora, entre Navidad y Año Nuevo, haremos una selección de los mejores relatos que les pondremos siempre a la misma hora, los mismos días. Y gracias si nos escuchan también en esta época. Que tengan felices fiestas, feliz Navidad, próspero Año Nuevo, o cuando sea que escuche este relato, que la vida les sea amable, estimado aficionado al terror. Hasta la vista. Terror hecho en casa.